el plato fuerte. El día de hoy llega la historia a la mañanera del pueblo y la presidenta Claudia Sheinbaum habla de que la reestructuración de la dignidad hacia nuestro pueblo, que por mucho tiempo fue visto desde el gobierno federal, desde el clasismo, desde el racismo, se basa en dos pilares fundamentales: los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. La presidenta menciona que el humanismo mexicano se basa en respetar la historia de México, pero también, Miguel, que las nuevas generaciones puedan reconocer nuestras raíces y que puedan entender de dónde venimos y por qué estamos en el punto donde estamos. Vamos a escucharlo. Pues es la reconstrucción de la memoria, pero es también el sustento de México. Para nosotros el humanismo mexicano tiene dos grandes pilares. Uno, los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Los pueblos originarios que viven hasta la fecha, pues representan el sustento de México, mucho antes de que llegaran los españoles. Grandes civilizaciones, como pocas en el mundo, que permitieron conocer los astros con sus propias culturas, sus propias organizaciones sociales, sus propias matemáticas, civilizaciones y culturas que nos hacen a todas y a todos ser mexicanos, y que de ahí parte una base fundamental de la grandeza cultural de México, que es lo que vive en el corazón de los mexicanos. Y por otro lado, toda la historia del México independiente, con grandes héroes y heroínas que tampoco tienen muchos países en el mundo: un Hidalgo, un Morelos, una Josefa Ortiz, una Leona Vicario, un Juárez, todos los liberales mexicanos, los grandes revolucionarios y revolucionarias. Todo eso es lo que es México y que nos fundamenta culturalmente como nación pluricultural también. Entonces, celebrar este momento del reconocimiento del año de la fundación de México Tenochtitlan, una de las últimas grandes civilizaciones que cayó por la invasión española y que hay que reivindicar, porque durante años también se dio esta idea de que fue civilizatoria la conquista, y no es cierto. Fue una invasión cuyo objetivo era terminar con las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio. Entre los objetivos de estas conmemoraciones de la celebración de los 700 años del inicio del Gran México Tenochtitlán, pues bueno, se busca resaltar el orgullo nacional, el sentido de pertenencia, destacar nuestra historia, el orgullo entre los mexicanos. Escuchamos a la presidenta destacar el papel de las mujeres en los momentos trascendentales y de mucho movimiento en nuestro país. Hacer una reflexión acerca de su papel fundamental que ha tenido en la historia de nuestro país. Y para estas celebraciones le va a entrar, escuchamos, el gobierno de la Ciudad de México. Le va a entrar también la Secretaría de la Defensa Nacional, con diversas representaciones, y un trabajo muy importante por parte del INAH. Hoy, Diego Prieto, el director general del INAH, anunció que se va a develar un monumento que hay que destacarlo, es muy similar al Teocalli de la Guerra Sagrada, esta pieza arqueológica que tiene a el águila devorando una serpiente parada sobre una nopalera y que perteneció al México Tenochtitlán. También habrá un billete de lotería y un timbre postal. Vamos a ver las actividades que va a tener el INAH. Celebramos entonces el inicio de la fundación de estas dos grandes ciudades, particularmente México Tenochtitlán. Por eso también el propio 26 de julio se va a develar un monumento
en la esquina nororiente de la Plaza Central de la Ciudad de México. Ahora tendremos ahí este monumento Tlamanali, esta ofrenda, que es también evocación conmemorativa de los 7 siglos del legado identitario de grandeza de lo que ha sido y es México Tenochtitlan. Se trata de un basamento circular en memoria de los templos primigenios a orillas de los lagos del Anáhuac, como el basamento que podemos encontrar todavía en Cuicuilco, que habla de las poblaciones primigenias en el Valle de México, en cuya cara posterior se registra en piedra un águila sobre un nopal y el glifo Tlachinoli, eje del monumento orientado de oriente a poniente. Esta es una reconstrucción hipotética de cómo quedará este monumento que ya se está empezando a construir. Y finalmente, también asociado a este evento, se emitirá un billete de lotería para el sorteo superior el viernes 25 de julio de 2025 y se emitirá un timbre postal con valor nominal de 9 pesos para conmemorar estos 7 siglos de México Tenochtitlan. No se puede representar al presente si no se conoce nuestro pasado, así que el día de hoy la investigadora arqueóloga Lorena Vázquez explica por qué se celebrarán los 700 años de la fundación de Tenochtitlan este próximo 26 de julio. Vamos a escucharla. Que el próximo 26 de julio se va a celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Como ustedes saben, la fecha de 1325 ha sido una de las fechas pues más aceptadas para la fundación de nuestra gran ciudad de México Tenochtitlan. Es también importante decir que no es la única fecha, es la más mencionada en las fuentes históricas, es la ya conocida y famosa hierofanía, en la que el águila se posó sobre un nopal y devorando en una metáfora a sus enemigos. Esta águila representaba desde luego al dios principal de los mexicas, el dios de la guerra, y se presenta en ese portento encima del nopal porque es la tierra, es el sitio marcado por este dios como la tierra prometida para los mexicas. Desde la Presidencia de la República se selecciona la fecha del día 26 de julio porque es el día del segundo paso cenital del sol sobre la antigua Tenochtitlan. Existe una tradición importante de celebraciones dentro de la tradición de las grandes ciudades del centro de México y en ese sentido pues Tenochtitlan no fue la excepción. De tal suerte que bueno, ante el hecho de pues la variación, el día 26 de julio entonces se hará una reactuación en el Zócalo capitalino, donde pues se narrará un poco la epopeya de la migración del pueblo mexica hasta llegar a su tierra prometida por su deidad tutelar, que es nuestra gran ciudad, aquí donde estamos el día de hoy. También se va pues a mostrar un monumento conmemorativo alusivo a esta fecha fundacional, que es el monumento mexica, donde tenemos pues la certeza de la hierofanía y la fecha en el año 2 Casa de 1325. Hay que decir que entre los arqueólogos, entre los investigadores, siempre ha habido debate acerca de las fechas de cuándo se fundó México Tenochtitlan. 1325 es una de las fechas más aceptadas por gran parte de los investigadores, de los arqueólogos, sobre el año que inicia, la fecha formal en que inicia la Gran México Tenochtitlan. Bueno, estábamos hablando que para conmemorar estos 700 años, el INAH va a tener un monumento, un basamento, un monumento similar al Teocalli de la Guerra Sagrada, que va a estar en el Zócalo capitalino, a un costado del Zócalo capitalino. Va a haber un billete de lotería, va a haber un timbre postal. El gobierno capitalino también va a tener actividades para festejar. Entre ellas, una exposición de nopaleras artísticas sobre Paseo de la Reforma, y va a tener un videomapping, representación acerca de la historia del pueblo mexica,
imágenes que se van a proyectar sobre Palacio Nacional, sobre la fachada de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Ya antes se han realizado videomappings y siempre han tenido un gran atractivo. Ha sido un gran atractivo para muchos visitantes. Es un espectáculo de luz y sonido. Vamos a ver las actividades que va a tener el gobierno capitalino. La ciudad que fundaron hace 700 años, nuestros ancestros, sigue viva. Este año, junto con el Gobierno de México, vamos a llevar a cabo un conjunto de celebraciones, así que vamos a compartirlas con ustedes. Primero es el Sendero de la Isla, y se llama Isla justamente lo que era la Gran Tenochtitlan y Tlatelolco. Y con el programa Yolotl Anáhuac, alrededor de los 23 kilómetros, que es el perímetro de lo que era la Gran Tenochtitlan. ¿Han ustedes escuchado la ópera en náhuatl? Bueno. Gracias a la soprano Wendy y a todos los compañeros El gobierno de la Ciudad de México está produciendo la ópera fílmica Cuauhtemoc-Sin. Y desde Milpalta llega el nopal. Aquí tienen ustedes una exhibición del nopal, que es un poderoso símbolo de nuestra tierra, y surge La Nopalera en el Corazón, que es una exposición de arte público de 50 esculturas de nopal intervenidas por artistas, colectivos. Ya lo pueden visitar en Paseo de la Reforma, y para enero crecerá a 250 esculturas de nopal intervenidas. Así lo vinieron a decir. Así lo asentaron en sus relatos. En el año 2 Casa, contaron los antiguos mexicanos, fue fundada esta gran ciudad, México Tenochtitlan. A 700 años de la fundación mítica de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México te invita a conocer del 11 al 27 de julio el más espectacular videomapping producido para el Zócalo. El espectáculo se proyectará como nunca antes sobre las fachadas de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Memoria Luminosa 3 recorre los años desde la llegada de un pueblo migrante proveniente de Aztlán hasta las últimas transformaciones de una de las ciudades más fascinantes y grandes del mundo. En esta celebración también tendremos en el Zócalo 5 reproducciones monumentales de las más sorprendentes esculturas mexicas descubiertas hasta la fecha: la Piedra del Sol, el Teocalli de la Guerra Sagrada y las increíbles representaciones de las diosas Coatlicue, Coyolxauhqui y Tlaltecutli. Descubre la historia de tu ciudad en el Zócalo del 11 al 27 de julio. Memoria Luminosa, México Tenochtitlan, 700 años. Ciudad de México.